Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a seguir en verdad brindando información para todos aquellos que se van al exterior en estas vacaciones, el cual es la oferta que existe en nuestro mercado de servicios de asistencia al viajero. Vamos a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista José Luis Machinea. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa, vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, estamos aquí con la presencia de Santiago Chelada. También está, como siempre, con nosotros Yamila Escala y hoy nos acompaña Daniel Vicien para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Arrancamos, tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido en materia económica. Y se conocieron ayer las cifras del déficit comercial de noviembre. Superó los 1.500 millones de dólares y va a cerrar el año por encima de los 8.000 millones de dólares, el valor nominal más alto de la historia argentina. Definitivamente el atraso cambiario que abarata los bienes extranjeros en relación a los nacionales y la recuperación económica han sido los principales factores que vienen impulsando, Santi, este desequilibrio. Sí, tanto vale que los economistas ya empezaron a virar la discusión de déficit fiscal, que era lo único, lo que más preocupaba, por lo menos en la primera mitad del año. Ya están todos hablando del otro déficit, del déficit gemelo, que es el déficit comercial. Importaciones que están creciendo en torno al 20% anual y las exportaciones chatas, apenas 1%, pero en noviembre, Ale, como vos decías, cayeron sobre todo en cantidad de las exportaciones un 6%, un número que por supuesto también preocupa. Y esto está muy vinculado a lo que pasó esta semana con el dólar, ¿no? Es muy difícil exportar en la Argentina cuando hay cierto atraso cambiario. Entonces, bueno, este repunte del dólar, hoy cerrando cerca del 18.78, 18.80, tiene que ver con esto, ¿no? Con también un poco de deseo del gobierno de aumentar la competitividad de los sectores exportadores, justamente para tratar de equilibrar esta balanza comercial que, como decís, Sale, está cerrando con un déficit récord. Ojo también que muchos hablan de déficit histórico, pero como decía Sale, es en términos nominales, ¿no? Si uno tiene en cuenta el PBI de la Argentina, o sea, uno debe poco o mucho según también cuánto gana. Tenemos un PBI mucho más grande y por lo tanto el déficit es más manejable. Pero también además el valor real, no estamos hablando de dólares nominales, ¿no? Obviamente si uno compara con, no sé, el déficit comercial de la década del 30, estamos hablando de un dólar que era más fuerte, hubo una inflación desde entonces que hace que este valor por ahí, en términos relativos, no sea tanto más grande, ¿no? Pero sigue siendo preocupante, sobre todo, como decía Sale, hablabas de 8.000, algunos dicen de hasta 9.000 millones, podría llegar el déficit. Por encima de los 8.000 millones va a estar casi con certeza, ¿no? Y es mucho, una de cifra cualquier manera, enorme, ¿no? es un montón, ni hablar comparándola con la del año pasado, ¿no? Así es, vamos a ver cómo cierra el año, pero evidentemente es uno de los mayores problemas que enfrenta el gobierno hacia el inicio del 2018. Y como dice Santi, ¿no? La suba del dólar estos últimos días podría ser, ¿no?, un alivio para los exportadores, para aquellas empresas que compiten con las importaciones. El tema es que no parece tan probable que el dólar se mantenga en estos valores que ha alcanzado en estos días, cuando uno tiene en cuenta, ¿no?, los dólares que van a ingresar para financiar el déficit fiscal, ¿no?, en las próximas semanas, lo que ha sucedido a lo largo de este año, y las altas tasas de interés, ¿no? Uno puede pensar tranquilamente, ¿no?, que hay tenedores de dólares que están así esperando el momento, ¿no?, adecuado para vender y para colocarse, ¿no?, en las colocaciones en pesos a tasas de interés realmente muy atractivas. Sí, 30%. Tampoco hubo novedades en ese tema. 28.75 siguió la tasa del Banco Central, así que las tasas en pesos siguen siendo atractivas. Como decía Sale, si el dólar sube, por ahí muchos vuelven a pasarse de dólares a pesos.
Muy bien, y vamos a cambiar ahora de tema, vamos a brindar información para aquellas personas que se están yendo al exterior en estas vacaciones. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de servicios de asistencia al viajero? Y la importancia, a pesar de todo el gasto que uno está considerando para ese viaje, de destinar un pedacito para lo que tiene que ver con la cobertura médica en el exterior. Si usted de repente tiene una tarjeta de crédito premium, ya sabe por lo general que esta lo incluye y sin embargo siempre conviene meterse en la web, imprimir la documentación, consultar de qué estamos hablando, cuál es esa cobertura, porque desde ya también difiere según la tarjeta de crédito. Ahora, hay compañías que desde ya ofrecen este producto, en especial si usted no tiene esa posibilidad. Y si no quiere pagar sumas no millonarias, pero sí de varios cientos de dólares por cuestiones incluso mínimas cuando uno tiene un problema. Muela, apendicitis, obviamente nadie lo quiere pasar, pero de repente hay coberturas que pagando esa suma nomás por tantos días que se va, le ahorran esta situación. Para un caso de viaje a Brasil, sí, en realidad los destinos son bastante similares, lo que uno tiene que hacer es ir directo y consultar con la compañía, como siempre, más de uno, para 15 días, este es el caso que les presentamos, y el ejemplo es el siguiente, $50, ¿sí? Para Coris, Europe Assistance, 50 también, 54 Cardinal, Meridional, $55, 78 Assistcard, Universal Assistance, $81, 111 Allianz, Travel Ace, 131, 132 Travel Guard y Mapfre, $137. De nuevo, para 15 días, no es que tú no lo pagas por mes todos los meses. Pero importantísimo considerar qué le están incluyendo, porque muchas de estas compañías también ofrecen, según lo que uno pague, distintas opciones. Como siempre, le repito, más de una compañía y felices vacaciones. Información entonces muy útil para tus vacaciones. Vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde el Merval nuevamente volvió al ritmo vertiginoso que había abandonado semanas atrás y volvió a registrar nuevos récords en los últimos días. Hoy anotó un nuevo récord histórico, ¿no, Daniel? Exactamente. El Merval tuvo un buen recorrido a partir de la aprobación de la reforma previsional en diputados. Y esta semana subió más del 7%, lo cual es un número muy bueno, y pasó los 29.000 puntos. Es decir, el Merval está en récord, como vos decís, y esto, con lo que se viene para el año que viene, es muy auspicioso el año que viene. Tenemos ahora en los próximos días el cambio de composición del Merval. Cada 3 meses, recordemos que se cambia la composición del Merval de acuerdo a lo que pasó en los 3 meses anteriores, las acciones más negociadas en el Merval, el 80% que más se negoció. Daniel, el Merval ha sido en este 2017 uno de los mercados, si no el que más ganancias en dólares ha dado, ¿no? Es el que más ganancias en dólares ha dado, y regionalmente Argentina, tanto en renta fija como en variable, y ya que estamos hablando en Merval, fue uno de los mercados que más dio en el mundo. Entonces, regionalmente, los inversores del exterior miran el Merval con agrado porque tiene muy buena rentabilidad en dólares, ¿no es cierto? Aumentó no más de un 70% en pesos, ¿es así, Daniel? Sí, superó el 72% cerrado esta semana. Veremos qué pasa en los últimos 2 días de rueda, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes volvemos. Muy bien, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Hoy, como siempre hacemos, comenzamos, ¿no?, con respuestas sobre las entidades financieras y te agregamos información sobre las nuevas monedas de 1 y 5 pesos que comenzaron a circular esta semana. Así es, el Banco Central continúa con su política de modernización de los medios de pagos, no solamente dando a conocer billetes de mayor denominación, billetes de 200, 500 pesos, sino también las monedas de 1 y 5 pesos, que seguramente están viendo en pantalla. Así que ya saben, hay nuevas monedas de 1 y 5 pesos. La información en detalle la encuentran en la página web del Banco Central.
Bueno, cambiamos de tema y hoy la reforma tributaria está obteniendo la aprobación del Senado para transformarse en ley. La iniciativa brindaría 30.000 millones de pesos en recursos para cumplir con el objetivo fiscal del 2018 y también apunta a bajar la carga tributaria, la carga fiscal en un 1,5% del PBI en los próximos 5 años. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero dialogó con los contribuyentes para saber qué puntos conocen de la reforma tributaria y qué opinión tienen sobre ella. ¿Estás al tanto de la reforma tributaria que viene avanzando en el Congreso? De la reforma tributaria no escuché nada últimamente, no estoy al tanto. Creo que hay que tratarla de alguna manera, pero tratando de ver que los impuestos no sean tantos para que las empresas puedan venir a invertir acá, que por cierto tenemos ese gran problema de la falta de trabajo. Son cuestiones de impuestos, supongo que el tema es pasar por limpiar y ordenar los pagos que deberían hacer algunos y otros no tanto. ¿Está de acuerdo con la reforma? Mira, mientras no perjudiquen a la gente trabajadora no me molesta. ¿Crees entonces que nuestro país se debe reducir la presión impositiva? Sí, totalmente. Sé que estamos pagando más impuestos, pero si la plata va directamente para salud y educación, buenísimo. ¿No creo que los impuestos son necesarios para financiar salud, educación? Eso es perfecto, pero no para financiar piqueteros. Sí, claro, pienso que sí, pero yo, por ejemplo, pago muchísimos impuestos. Como dijimos en el bloque anterior, la economía argentina presenta un enorme desequilibrio externo que deberá ser corregido en los próximos años. Por las buenas o por las malas, el gobierno apunta a reducir el déficit fiscal y la carga tributaria para ir corrigiendo estos problemas que tiene la economía en los próximos años. Habrá que ver si la velocidad con la que se está avanzando en este proceso resulta suficiente. Vamos a cerrar este bloque continuando con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y una noticia importante que tiene que ver con la fuerte suba del bono del PBI, ¿no? Sí, los cupones PBI hoy tuvieron una suba de más del 7%, tanto en pesos como en dólares, y muestra un poco las expectativas que hay sobre un crecimiento superior al 3% de la economía este año, y es algo que tiene, en los inversores al exterior también tiene mucho atractivo, y mucha de la volumen de cupones está en manos de fondos del exterior. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora, respondiendo a una nueva pregunta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Y con esa información en pantalla, un dato: marrón, negro y verde, los colores con más probabilidades, estoy hablando de autos, que tienen de sufrir un accidente, un choque. En mucha menor medida el gris, el amarillo y el rojo. Y si hablamos de gris plata, atención, un 50 menos de probabilidad que el amarillo, el blanco y el rojo. ¿De qué color es tu auto? Bueno, esto lo dice la Universidad de Oakland. Y atención al dato que va también en esta misma línea. El rojo, el color preferido de los argentinos para los automóviles. Con este dato de fin de año, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Machinea. Bueno, ya estamos aquí, llegó la presencia de José Luis Machinea para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, y como decíamos en el primer bloque, el déficit comercial de noviembre superó los 1.500 millones de dólares y va a terminar el año por encima de los 8.000 millones de dólares, el valor nominal más alto de la historia económica argentina. ¿Preveías, José Luis, a inicios del año que se iba a terminar con semejante desequilibrio en la balanza comercial? No necesariamente esos niveles, pero era claro que las exportaciones no estaban creciendo, ¿no? Exportaciones, el valor y volumen de exportaciones está creciendo cero, y las importaciones están creciendo a un ritmo de 30%. Es cierto que parte es precios, pero están...
¿Por qué atribuís este estancamiento, ¿no?, de las exportaciones? Yo creo que hay un tipo de cambio, como El le suelen decir, atraso ¿no? cambiario, yo creo ¿no? que hay un problema de tipo de cambio más Brasil, que es una fuente, un destino importante de las exportaciones argentinas. Claro, la economía de Brasil estuvo bastante estancada este año. Lleva 2 años de estancamiento, eso afectó, y el tipo de cambio finalmente ha afectado a algunas economías del interior, ha afectado, y yo creo que lo que estamos viendo en estos días de un aumento de repente del tipo de cambio tiene que ver, me parece, un poco con eso, y creo yo, con una percepción mayor dentro del gobierno, en muchas áreas del gobierno, de que hay que hacer algo con el tipo de cambio. Pero el gobierno igual, justamente, ¿no? Es cierto lo que vos decís, es cierto que hay una preocupación en el gobierno, pero en principio uno no puede atribuir el alza del dólar de estos últimos días a una medida específica del gobierno, ¿no? Porque el Banco Central, por ejemplo, de hecho mantuvo las tasas, ¿no? Sí, Había quienes esperaban, ¿no? Sí. Algunas señales en el sentido de una reducción de las tasas, pero siguen estando extremadamente elevadas. ¿Vos creés que con estas tasas de interés, con la necesidad de financiamiento del Tesoro, ¿no?, en los próximos meses, y los dólares que van a entrar para cubrir esa necesidad de financiamiento, ¿vos creés que se puede sostener el dólar en estos niveles? Porque uno puede esperar que nuevamente, tras por ahí el paso de estas semanas, que hay un aumento de la demanda estacional, vuelva a haber una caída del dólar. Sí, bueno, es difícil siempre hacer pronósticos con el Ya, dólar, ¿no? sí. Dicho lo cual, mi percepción es que en este momento hay más conciencia en el gobierno en términos generales que hay un tema con el tipo de cambio. Llegar a fin del año que viene, o sea, un año antes de las elecciones, con un tipo de cambio demasiado atrasado, puede ser demasiado tarde para ajustarlo. Así que posiblemente hay una posibilidad, diría yo, a diferencia de lo que uno podía prever hasta ahora. Acuérdate, por otra parte, que el gobierno va a tomar cada vez más dinero en el mercado interno, Claro. en pesos directamente, en lugar de ir a buscar los dólares afuera, con lo cual ayudaría esto a la apreciación del tipo de cambio. Puede tener otros efectos colaterales que habría que evaluar, ¿no? Entre otras cosas, si yo tomo mucho en el mercado de pesos, puede haber lo que se llama un crowding out del sector privado, ¿no? Puedo sacarle crédito al sector privado si el sector público actúa como aspiradora. También, José Luis, podría suceder, ¿no?, que los inversores extranjeros vengan con sus dólares, los cambien por pesos en el mercado cambiario y después vayan y compren estos bonos que está emitiendo el gobierno, ¿no? Claro, pero eso dependerá mucho de qué te pase con el tipo de cambio, porque hasta ahora uno daba por sentado que el tipo de cambio estaba para quedarse en esos niveles. Cuando pasan estos saltitos y hay rumores de que a lo mejor, yo creo que se reduce un poco el ingreso de los capitales especulativos, cosa que me parece muy bien, que se reduzcan esos capitales de muy corto plazo. Creo que el gobierno podría haber puesto alguna restricción, que sacó todas a la entrada de capitales de corto plazo. Esa es mi visión, por lo menos. Pero dicho todo esto, yo diría, no sé, es muy difícil hacer una predicción sobre el tipo de cambio. Mi impresión es que, teniendo en cuenta estas cuentas, lo que pasa en el sector externo, la realidad es que las exportaciones no crecen, y las importaciones crecen en parte porque hay aumento de inversión, pero también hay importaciones de bienes de consumo. Mi impresión es que vamos a tener quizá un tipo de cambio un poco más alto que el que esperábamos hace 1 o 2 meses, y a mí me parece una buena noticia. Claro está que tenemos tarifas, si tenemos mucho del tipo de cambio y ahora queremos hacer tarifa de transporte, digamos, no vaya a ser que estamos poniéndole demasiado nafta a la inflación y a nivel de actividad económica, digamos, ¿no? Finalmente. Pero en todo caso, si hay que priorizar algo, yo creo que el tipo de cambio es lo que yo priorizaría, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, José Luis. Está claro que si uno evalúa 20, 30%, algún tipo de impacto en la inflación hay. Sí. Pero ¿qué pasa cuando hay una suba de 5 o 6% como pasó este mes? ¿También se va a trasladar a precios o no sabemos? No sabemos, pero yo creo que es muy válida la pregunta. Por eso yo creo que fue un error. Yo ya lo he dicho varias veces. Dejarlo tanto tiempo atrasándose, comillas, el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque, como bien decís vos, si 5 o 6%, para el aumento 2, 3%, no se nota mucho. El problema es si yo tengo que ajustar
15 o 20% en un periodo corto de tiempo. Y en ese caso sí que hay impacto, ¿no? Porque hay impacto en expectativas. Así que yo te diría, depende cómo haga creo yo, necesario ajuste de tipo de cambio al gobierno, cómo lo vaya regulando. Creo que el Banco Central tiene un error fundamental, creo que dejó las tasas de interés, yo hubiese también dejado las tasas de interés en estos niveles, siempre dije que había que bajarlas, excepto en esta coyuntura, porque si la inflación va a dar 3 en enero, yo creo que después que dé 3, hay que decir que esto es muy excepcional y que va a haber de ahí en más, y ahí quizás sea el momento de bajar las tasas de interés, no antes de anunciar un aumento de nivel de precio de 3%, que es lo que ya va a marcar diciembre, ¿no? Hoy un economista, sin entrar en polémica, pero un economista dijo que Macri va tan despacio que no se sabe si va para adelante o va hacia atrás. ¿Coincidirías con esa visión? No, con esa visión no coincido. Yo creo que hay una discusión sobre gradualismo y shock que llevamos hace tiempo con los economistas. Yo creo que sí, yo estoy del gradualismo, y si algo mostró que no se puede ir mucha estrategia de shock es lo que pasó con la discusión de las jubilaciones, ¿no? Sí, digo, ese fue un intento de ir más rápido de lo que veníamos. Pero tampoco fue una modificación tan rotunda, ¿no? No, por eso llamar la reforma previsional creo que es una exageración, pero sí del índice. Pero quiero decir que esa medida, que implica que las jubilaciones posiblemente aumenten en términos reales, pero alrededor de 6-7 puntos menos de lo que hubiesen ajustado con la anterior fórmula, claro, generó esa tensión, ¿no? Si le intentamos meterle a eso más lo que decís, algunas medidas adicionales de shock, muestra el bajo nivel de tolerancia de la sociedad a ciertas modificaciones, a ciertas reformas económicas, ¿no? Claro. Bueno, y eso implica que el gradualismo tiene razón de ser. Alguien puede decir, ¿hay riesgos con el gradualismo? Definitivamente, no hay dudas. Si tenemos un shock externo, si pasan... Ahora, la pregunta relevante es, ¿cuánto tenemos más riesgos? ¿Con el gradualismo o con el shock? Porque si el shock lo que genera es esa poca tolerancia y por lo tanto mucha incertidumbre porque hay un proceso de convulsión social, llamémosle así, digamos, eso tampoco atrae genera inversiones. como mucho desgaste político, ¿no? Claro, el shock. no atrae inversiones, no atrae capital extranjero y por lo tanto esa estrategia del shock, esa que vamos a arreglar todo rápidamente, posiblemente el cuerpo social y político no resista un ajuste de esa magnitud. Por lo tanto, yo sigo votando por el gradualismo sin desconocer que riesgos hay. Digo, ahora, hablando de ajustes, ¿ves cumplible la meta del 8-12% del Banco Central, una baja brusca de la inflación? Y en todo caso, si no se cumple, ¿crees que es grave que haya 2 años consecutivos de no cumplir la meta fijada? Sí. Casi te iba a decir, eso es un chiste. El 8-12 es un chiste. No, yo creo que no hay, pero hace rato que no hay margen para eso. Creo que, yo lo escribí en su momento, que la inflación va a ser 24,5%. Creo que estuvo muy bien bajar de 40 a 24, que fue un logro y el Banco Central explica parte de eso. Pero creo que era el momento para decir, hace quizás 2 o 3 meses, bueno, tuvimos este éxito, pero bueno, dado que hubo un desliz, vamos a ajustar las metas, ¿no? La otra es poner dejar las metas que tenemos y hacerse el distraído. Digo, porque si el Banco Central se toma en serio las metas de 8 y 12, entonces me preocuparía más, porque quiere decir que el apretón monetario puede ser demasiado grande en un contexto donde ya, y a diferencia de este año, tenemos un ajuste fiscal. Entonces, ajuste fiscal más ajuste monetario en un contexto donde las exportaciones no crecen, la pregunta es, ¿y por qué habríamos de crecer? Entonces, a mí me parece que bajar la inflación tiene que ser una prioridad, pero tiene que ir de la mano de cuál es el margen que me da la política fiscal. Si la política fiscal no da para más, la política monetaria tiene que ser más gradual. Ahora, alguien puede decir, lo razonable sería ir más rápido a la política fiscal. Puede ser, pero si va así, si esa es la opción, eso implica que la opción monetaria
tiene que ir de la mano. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Machinea sobre los cambios que se vienen llevando adelante en materia económica de parte del gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.